Ok, bueno, pues continuamos con el caso con memoria. Bueno, esta es nuestra contribución precisamente al modelo del trinquete térmico forzado. ¿En qué consiste? A ver, bueno, vamos a trabajar nosotros otra vez el modelo, pero ahora vamos a cambiar un poco la situación. En nuestro modelo, ahora nosotros vamos a considerar, ¿sale? Que el término de fricción, ¿ok? Posee un kernel con una memoria, como podemos ver aquí, este kernel está asociado con la letra gamma. Ajá. Mientras que el ruido también ya es un ruido que no es de características de ruido blanco, como lo utilizaba McNasco, sino que ahora lo que nosotros vamos a trabajar es un ruido que llamamos ruido de color, donde el kernel precisamente proviene de un ruido de color que sigue una dinámica tipo Orsten-Uhlenbeck o proceso de Orsten-Uhlenbeck, como ya se mencionó en diapositivas anteriores. Este factor, este kernel, viene dado por la siguiente función, una exponencial que depende del tiempo y que tiene asociado este factor tau. Ese factor tau está asociado a la correlación del ruido. Es decir, a diferencia del caso del ruido blanco, en el ruido de color nuestras fluctuaciones sí van a guardar lo que se dice una memoria. Es decir, hay una función de correlación o hay una correlación existente entre dos fluctuaciones del medio sobre la partícula browniana a dos diferentes tiempos. Y el factor que contabiliza la presencia de esas correlaciones es este factor tau. ¿Ok? De hecho, ese factor tau va a ser muy, 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 muy importante porque con base en él vamos a ver cómo varían nuestros resultados. ¿Ok? Planteamos la ecuación número 12, ¿ok? Que también es una ecuación de Langevin, es una ecuación diferencial de carácter estocástico. ¿Ok? Para poder resolver esa ecuación número 12, primero hay que transformarla, sustituyendo el kernel de la fricción por la función exponencial. Luego, lo que procede algebraicamente hablando es utilizar un par de cambios de variable. Bueno, estos cambios de variable requieren un poquito de álgebra, ¿ok? Son los que vamos a utilizar, los vamos a utilizar y los vamos a asociar a la ecuación 14, ¿ok? Solo aquí teniendo en cuenta que D es la constante de difusión, que está asociada o está relacionada con las fluctuaciones de nuestro medio, y el factor G, aquí que asociamos el factor Xi, que asociamos al ruido mu de t en este cambio de variable, se considera como un ruido de carácter blanco gaussiano. ¿Ok? Este cambio de variable junto con la ecuación 14 me dará como resultado un sistema de ecuaciones acopladas. Ajá, como se muestra en las ecuaciones 17 y 18. Digo, no quiero aburrirlos tanto con detalles algebraicos. Esas ecuaciones 17 y 18 en el régimen sobreamortiguado, ajá, conllevan a una sola ecuación, que es la ecuación 19. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, ahora nuestra ecuación de Langevin asociada a nuestro modelo es un poco más simple. De hecho, es muy, muy parecida a la que plantea McNasco. Si recuerdan, nosotros habíamos planteado la ecuación de McNasco original, la ecuación de Langevin original de McNasco, nos habla de que la velocidad está relacionada con la fuerza, salvo ciertos factores que permiten hacerla dimensionalmente apta, ¿ok? Está relacionada con la fuerza proveniente del potencial, la fuerza externa, ¿ok? Y el ruido. Es muy similar, es muy, muy similar, pero sí tiene algunos detalles adicionales. Como ustedes pueden ver, la velocidad se iguala aquí a la fuerza del potencial, la fuerza externa, y aquí viene nuestro factor del ruido. Pero nuestro ruido se ve magnificado precisamente por este factor de intensidad, la raíz cuadrada de la constante de difusión. Y además, podemos ver que aquí hay un término adicional que es la derivada respecto al tiempo de la fuerza, ¿ok? De la fuerza externa, la cual también viene magnificada o modulada precisamente por el tiempo de correlación entre las fluctuaciones. Es decir, de manera natural, la acción del ruido, ¿no? La acción del ruido de color, se manifiesta sobre nuestro modelo, ajá, y solito va saliendo. Entonces, ahora vamos a tratar de resolver nosotros esta ecuación de Langevin, construyendo su respectiva ecuación de Fokker-Planck y a su vez observando qué ocurre con nuestra corriente de probabilidad. Ajá, con la finalidad de saber qué es lo que pasa ahora cuando trabajamos con el caso de ruido de color. ¿Ok? No sin antes mencionar también, ya la andaba olvidando,
que consideramos un caso especial en el que tenemos una fuerza manejadora que obedece un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Es decir, el factor F punto que se muestra aquí en la ecuación 19, ¿sí? Lo vamos a modelar por una ecuación de este tipo, ¿sale? En la cual podemos ver que tenemos dos casos, uno en el cual F punto es igual a omega F más una amplitud por un ruido, ¿ok? Donde este ruido Z ahora será otra vez un ruido blanco gaussiano, ¿ok? Omega es el inverso del tiempo característico asociado a la fuerza, ¿ok? Y también tenemos el caso en el que F punto sea menos omega por este factor F más el término de ruido, ¿ok? Vamos a sustituir esa fuerza manejadora, o este caso especial de fuerza manejadora de la ecuación 20 en la ecuación 19, y nuestra ecuación de Langevin ahora toma la siguiente forma. Nuestra ecuación de Langevin toma ahora la siguiente forma, ¿ok? Y curiosamente, cuando nosotros resolvimos esta ecuación de Langevin, ¿ok? Llegamos a lo siguiente, una expresión J igual a la suma de dos fuerzas, ¿ok? A la suma de dos fuerzas más una constante, ¿ok? El valor de la constante de difusión, que llamamos difusión efectiva y fuerza efectiva, precisamente ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Por la parcial de la probabilidad. Ahora bien, ¿qué hay de importante en esta ecuación número 22? Ah, pues que es estructuralmente idéntica a la que encontró McCrasko. Ajá. Estructuralmente es idéntica. La única diferencia es que ahora los factores FD y DDE aparecen o son factores que están reescalados. En FDE, la fuerza FDE, perdón, aquí no lo puse, voy a ponerlo. La fuerza FDE, en este caso, ¿ok? Es igual a la fuerza original, a la fuerza F, ¿ok? La fuerza original del modelo de McNasco, más una contribución del ruido, ¿ok? Del cuadrado del ruido, salvo factores aquí, salvo factores que hay acá, ¿no? ¿Ok? Es la contribución del ruido. Precisamente en la fuerza efectiva y en la constante de difusión efectiva podemos ver nosotros la existencia o la contribución de la parte de las fluctuaciones, ¿ok? Es decir, estructuralmente es lo mismo, ¿ok? Pero hemos reescalado nuestros factores fuerza y nuestros factores difusión a través del factor que mide la correlación entre las fluctuaciones, ¿no? Eso es lo bonito de aquí, ¿no? ¿Ok? Porque con base en eso, nosotros podemos precisamente, ¿ok? Ver cómo es el comportamiento del flujo promedio, ¿no? En función tanto de la fuerza efectiva como de la constante de difusión efectiva. Es decir, podemos observar el flujo en términos de las fluctuaciones. Ajá, saber cómo es el ruido de color, pero ahorita vamos a analizar más adelante qué ocurre. Cuando nosotros tenemos esta ecuación 22, seguimos el mismo planteamiento que McNasco, la resolvemos y obtenemos una ecuación 23 que les digo, estructuralmente es idéntica a la que obtuvo McNasco, ¿ok? Pero con la diferencia de que los factores, ¿ok? Fuerza e intensidad de ruido, ¿ok? Son ahora modificados y reescalados en función del tiempo de la correlación entre las partículas, ¿ok? Tal y como podemos ver aquí, aparece que en los argumentos de las funciones, hiperbólicas asociadas a la corriente, ¿ok? Tenemos nosotros la existencia de la fuerza efectiva y de la constante de difusión efectiva, ¿ok? Y precisamente se vuelve a cumplir otra vez una de las hipótesis de McNasco, que precisamente requerimos de esa fuerza externa para poder generar un flujo. También en el caso de memoria pasa, ¿ok? Y que además, pues nuestro potencial también debe de conservar, ¿ok? La asimetría, dado que si fuera simétrico, ¿ok? En los factores P1 y P2, ¿no? Podemos llegar, ¿ok? A que precisamente nuestro flujo sería cero. Ah, por cierto, aquí creo que tal vez no lo mencioné al principio, pero el factor que nos mide la diferencia de simetría o la simetría que tiene nuestro potencial es este factor delta, ¿ok? Este factor delta mayúscula está asociado con el potencial de nuestro modelo. Este factor delta mayúscula es la resta de delta 1 menos delta 2. Ajá, de tal manera que cuando delta es igual con 0, pues quiere decir que conservamos una simetría en nuestro potencial tipo diente de sierra. Aquí está explicado, pero no lo mencioné. ¿Ok? Bueno, entonces, ya una vez que tenemos esta corriente, ¿ok? Volvemos a ver el caso en el cual aplicamos una fuerza, ¿ok? Una fuerza externa que se comporte como una onda cuadrada,
ajá, y observamos nuevamente el comportamiento de la corriente promedio en función de la fuerza y de la intensidad del ruido, de la temperatura, ¿ok? Aquí en estas dos gráficas tenemos los dos casos. Como ustedes pueden ver en el inciso A, hemos considerado el caso en el que la fuerza externa tiene el signo negativo, ¿ok? En la parte de omega tau, como vimos, la fuerza fue rescalada. Ajá, la fuerza efectiva tiene esta forma, 1 más omega tau por la fuerza original, ¿ok? Y el otro caso en el que la fuerza efectiva, ¿ok? Es 1 más omega tau por la fuerza original, ¿ok? Y precisamente aquí tenemos lo siguiente. Esta gráfica es aquí esta gráfica es de la corriente promedio en función del valor absoluto de la fuerza efectiva. Aquí lo que podemos ver es que para ambos casos, ¿ok? Fuerza efectiva con el signo negativo y con el signo positivo, se sigue un carácter de tipo universal, ¿ok? Si se dan cuenta, las gráficas son muy parecidas entre ellas, ¿no? De hecho, hay pocas diferencias precisamente entre ellas. Aquí, ¿qué es lo importante resaltar? Bueno, miren, aquí la gráfica que ustedes ven en color negro, la que está más hasta arriba, en ambos casos, representa la gráfica del caso original de McNasco, el que llamamos caso marcoviano. Ajá. Ese es el caso original, esta es la gráfica que obtuvo McNasco, ¿ok? ¿Qué representan las gráficas en puntitos y la gráfica en línea, de la línea en color verde del lado izquierdo? Bueno, representan el flujo promedio cuando nosotros aplicamos ahora, ajá, un valor de tiempo de correlación igual a 0.5. Les recuerdo, el tiempo de correlación nosotros, es un parámetro que puede ser también modulado, ¿ok? Puede ser modulado externamente, ¿ok? Entonces, así como la fuerza manejadora, ajá. Entonces, como nosotros podemos ver, cuando aumenta nuestro tiempo de correlación en 0.5, que es para el caso de la línea verde y los puntos dorados, ¿ok? Y el caso en el que el tiempo de correlación es 0.7, que es cuando tenemos los cuadrados, ajá, y la línea en rojo, podemos concluir que precisamente un aumento en la memoria, un aumento en el tiempo de las correlaciones entre dos colisiones en la molécula, o que nuestras partículas brownianas, hacen que nuestra corriente se vuelva un poco más débil. Ajá. Conforme la correlación aumenta, la correlación de las partículas aumenta, ajá, nuestra fluctuación, nuestro flujo se vuelve cada vez menor. Ajá. De hecho, precisamente aquí lo hicimos considerar una temperatura de 0.01 y una intensidad del ruido asociada a nuestra fuerza externa de 0.1. Ajá. De igual manera, en el caso en el que la fuerza efectiva se considera con el caso positivo, ¿ok? Podemos ver un comportamiento muy similar, en donde la gráfica en estrellitas, en puntos dorados y la línea verde está asociada a un tiempo de correlación 0.5, ¿ok? Y un tiempo de correlación 0.7 para la línea roja, los triángulos azules y los cuadrados negros. Aquí nótese que aparece en las anotaciones de la gráfica, aparece el factor omega tau. Es decir, el factor omega tau, que es el que nos dice qué tan grande o qué tan pequeña terminará siendo la fuerza externa, ¿ok? En particular, si nosotros nos damos cuenta, en la gráfica de la izquierda, Una pregunta, ajá, ¿qué pasó? esa fuerza efectiva que pone 1 menos omega tau, ¿qué pasa si el producto omega tau es mayor que 1? ¿Tienes que tener una Ah, restricción ahí? sí, bueno, aquí tenemos lo siguiente. Ojo, eso es muy importante. Esa pregunta es muy importante también. ¿Ok? Ahorita vamos a verla. Mire, por ejemplo, aquí tengo cuando omega tau es 2.05. Ajá. Sí, Ok, eso es mayor cuando el producto es mayor que 1, ¿no? sí, Y se encuentra aquí en la gráfica roja. ¿Ok? Se encuentra sí. aquí en la gráfica roja. Ajá. ¿Ok? Pero, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente. Ajá. ¿Ok? A veces, por ejemplo, mire, si nosotros viéramos la gráfica de esta función del promedio en función de la fuerza, pero sin el valor absoluto, no del valor absoluto de la fuerza efectiva, sino solo de la fuerza efectiva, ajá, veríamos que nuestras gráficas se recorren hacia la izquierda. El máximo de nuestra gráfica se recorre hacia la izquierda. Ajá. ¿Por qué se da esto? Bueno, cuando la omega t se vuelve un factor más grande, ajá, se vuelve un factor más grande, nuestra fuerza efectiva, ¿ok? Tiende a crecer. Pero si nosotros observamos, o sea, si nosotros observamos el modelo de Langevin, ¿no? La ecuación de Langevin, cuando nosotros aumentamos el factor de fuerza, ¿ok? Cuando nosotros aumentamos el valor de la fuerza manejadora, los factores de ruido, ¿ok? Comienzan a perder este protagonismo.
Ajá, Oye, yo dentro me del perdí fenómeno. ahí donde pusiste más o menos. ¿Por qué más o menos? Omega F. Son dos casos para la fuerza. Ah, Ajá, ok. cuando uso omega F Es positivo y cuando dijiste omega los F dos negativo. casos. Ok, sale. Está bien. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, aquí, sí, como le decía, o sea, si tengo que este factor, ¿no? Es mucho más grande que Sí, los factores asociados al ruido. sí. Estos factores, los últimos dos, pierden protagonismo. Ajá. Entonces, esta gráfica se recorre a la izquierda, ¿no? Y hace que el flujo comience desde un punto más arriba, ¿no? Eso nos está diciendo que se está aproximando a un caso más determinista, ya empieza a dejar de ser browniano, porque Sí. como los factores de ruido van perdiendo protagonismo, ajá, se pierde ese carácter browniano. Si Ok. omega t crece mucho, ajá, de hecho, por ejemplo, o sea, de hecho, por ejemplo, aquí viene un caso muy bonito de este lado, del lado izquierdo, ¿no? Les decía, ¿qué pasa cuando omega tau, ajá, qué pasa cuando omega tau es igual a 1? ¿No? ¿Ok? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos Sí, se bien. Lo que escucha pasa bien. es que voy a ¿Sí? ¿Se estornudar, escucha por bien? eso le quité el sí. Ah, Sí, sí, ok. sí. Sí, es que ya no escucha nadie. Ok, gracias. Ahora, a ver, cuando tenemos el caso omega t igual con 1, del lado izquierdo, ¿no? O sea, imagínense ustedes que tienen una partícula browniana, así como la escribimos en el video, ¿no? Tiene una partícula browniana y esta se encuentra inmersa en un medio viscoso, ¿no? En un medio viscoelástico, ¿no? La cual se encuentra atrapada en un potencial de ese tipo, ¿ok? Omega tau es un factor que nosotros podemos modular externamente, ya que está asociado, como podemos ver, está asociado a esa fuerza externa, ¿ok? Vamos al laboratorio, experimentamos un poco, modulamos esa fuerza y lo que tenemos es lo siguiente, tú puedes modular la fuerza externa de tal manera que no puedas generar un flujo neto de partículas o que tú puedas o que seas capaz de frenar el flujo de partículas. O sea, con esa modulación de la fuerza, tú puedes reducir la cantidad de partículas que quieres que circulen o volverla nula, siempre y cuando apliques una fuerza externa de este carácter que se encuentra aquí. ¿Ok? En el caso de que la fuerza externa sea de carácter positivo, no podemos nulificar el flujo. ¿Ok? Pero lo más curioso viene también cuando nosotros vemos el comportamiento del flujo en función de la intensidad del ruido. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso de la gráfica A que vemos del lado izquierdo, cuando nosotros aplicamos una fuerza efectiva, ¿ok? Fuerza externa modulada por 1 menos omega tau por A, nuestra fuerza hace, ¿ok? O el uso del tiempo de correlación, el aumento del tiempo de correlación, como ustedes pueden ver aquí, para un mayor tiempo de correlación, existe un flujo que cada vez se ve debilitado. Ajá, conforme vamos nosotros aumentando el tiempo de correlación. Ajá. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el caso en el que la fuerza efectiva tiene la forma o considera el caso positivo para omega tau, ¿ok? Podemos ver que conforme nosotros modulamos la fuerza, ¿ok? Y agregamos un tiempo de correlación cada vez más grande o hacemos un tiempo de correlación cada vez más grande, podemos obtener una mayor cantidad de flujo de nuestras partículas sobre el caso original de McNask. Ustedes pueden ver esta gráfica, en negro es el caso original y nuestros resultados son lo que hemos obtenido en rojito y en azul. Ajá. Efectivamente, ¿no? Otra vez, si volvemos otra vez y observamos una partícula viscoelástica, ¿no? En un medio acuoso, y nosotros le aplicamos una fuerza externa que podemos modular, nosotros podemos modular dicha fuerza externa, haciendo que nuestras partículas, pues, mejoren su flujo, ¿sí? Mejoren el flujo a lo largo de una dirección específica, o lo reduzcan, o incluso nulificarlo, en el caso de que utilicemos una fuerza fluctuante como la que se ve en esta gráfica. Ajá. Esos son los resultados que hemos obtenido. Ajá. Dentro de nuestras conclusiones, ya para terminar, para que ya no los aburra más, se obtuvo una expresión teórica para la corriente de probabilidad con ruido de color. Además, se aplicaron dos casos diferentes de fuerza manejadora que conllevaron a un comportamiento universal de la corriente de probabilidad como función de la amplitud de la fuerza. Como tal, pues ya vimos que es el mismo comportamiento en ambos casos cuando consideramos la gráfica de J de la corriente contra el valor absoluto de la fuerza, en la que la corriente disminuye en comparación al caso marcoviano. Por otro lado, como función de la intensidad del ruido, la corriente puede verse debilitada o mejorada, dependiendo del caso en que se ubica la fuerza manejadora. ¿Ok? Además, otra cosa también aquí es importante destacar. Hemos encontrado una expresión teórica para el caso del modelo de trinquete térmico forzado con ruido de color. Ajá. Sin embargo, la mayoría de los trabajos relacionados con este tema,
ajá, trabajan con simples, no trabajan haciendo, resolviendo el problema desde un punto de vista numérico. Ajá. Pocos son los que tienen respuestas teóricas. O sea, nosotros hemos encontrado una respuesta teórica que la verdad ha dado muy buenos resultados, se ajusta bien al modelo, ajá, y que pues puede abrir paso precisamente a más trabajos teóricos, no tanto evaluación numérica como se suele hacer en otros trabajos. Y eso sería todo. Precisamente aquí están las referencias. Faltan más. A mí me faltaron más referencias. Esas son algunas de las que pude anotar. Y les agradezco mucho por su atención. Ok, muy bien. Yo levanté la mano porque quiero ser el primero en preguntar, si no se me olvida la pregunta. En la ecuación 20 y en la ecuación 16, Ecuación hablaste de un 20 y la ruido ecuación 16. blanco gaussiano, por ejemplo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras puesto ese ruido blanco? Esa es una excelente pregunta. ¿Ok? De hecho, yo también me he estado haciendo la misma pregunta desde que entregamos el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que estos cambios de variable surgen a partir de utilizar, a partir de proponer que el ruido sigue un proceso de Orsten-Uhlenbeck. Ajá. Es decir, podemos asignar una ecuación tipo Orsten-Uhlenbeck a t asociada a un ruido psi de t de carácter blanco. Ajá, eso es lo que se hace. De hecho, hay algunos artículos, precisamente el profesor José Inés tiene uno, ajá, en el cual precisamente obtiene el valor de mu expresado como esta ecuación 15. Ajá, pero él lo trabaja desde un punto de vista en el que este mu sigue un proceso de Orsten-Uhlenbeck, y en ese proceso de Orsten-Uhlenbeck viene asociado un ruido blanco de este tipo. Sí. Ajá, pero sería interesante ver si se puede hacer algo asociado a un ruido de color. No sé qué tan difícil sea, obtener una expresión para pues, si fuese un ruido de color. Tarea para el próximo semestre. Claro, ¿no? Porque este podría ser, porque a final de cuentas este es un ruido externo, no lo modelamos con un ruido interno. Sí. Ajá, exactamente. Bueno, así es. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? A ver, ¿te puedes ir a las conclusiones, Oliver? Claro. A mí me falló una parte todavía. Cuando omega t era igual a 1. Ok. Ajá, aquí. Sí. ¿Qué sucede? Porque entonces la fuerza efectiva se anula, ¿no? Exactamente, y por lo tanto no hay fuerza manejadora. Sí. ¿No? Entonces, si no hay fuerza manejadora, ¿qué pasa con el flujo? Te regresas al caso cero, ¿no? No, es cero, exactamente. Sí, no, me regreso al caso. Es cero, exactamente. Okay. Así es. Bueno, ya yo quedé muy entendido lo que estás haciendo. ¿Esto ya lo publicaste? Ya, de hecho, lo enviamos, está en refereo. Ajá, ya es la segunda revisada. Nos hicieron algunas observaciones, las corregimos y pues ya se fue al segundo refereo. Y entonces ustedes creen que se va a publicar ya, que lo van a aceptar. Pues esperemos, esperemos que ya, que nos lo acepten y ya lo publiquemos. ¿Lo mandaron al Physical Review? Sí, a Physical Review. Bueno, está muy bien. Con eso ya te podrías doctorar. Sí, ya yo espero que ya, pero a final de cuentas este es trabajo de la maestría que veníamos ahí arrastrando. Bueno, pero lo hiciste en el doctorado. Sí, ya lo terminé hasta ahorita, hasta acá. Bueno, exactamente, profesor. No importa. Así es. Okay, sí, ¿seguro que no hay más preguntas? Bueno, no les gustan mucho los ruidos. No. Bueno. Sobre todo porque uno es ruidoso. Y luego... Sí. Ok, pues le agradecemos a Oliver. Dale, gracias, profesor.